Saludos, viajeros del tiempo y del espacio. Bienvenidos a la Galería de Historias, un lugar donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujan, donde los mitos cobran vida y las leyendas nos transportan a mundos desconocidos. Hoy nos embarcaremos en un viaje épico entre el tiempo y el espacio para conocer el efecto Mandela, la historia de las memorias colectivas que no se engaña. Imagina que estás en una reunión con tus amigos, hablando sobre algo aparentemente trivial. De repente, alguien menciona un recuerdo que todos parecen tener. ¿Recuerdan cuando Nelson Mandela murió en los años 80? Tú, con seguridad, le respondes que no es posible. Después de todo, Mandela fue liberado en 1990 y falleció en el 2013. Pero la conversación no termina allí. A medida que todos hablan, te das cuenta que muchos comparten ese mismo recuerdo erróneo. Es algo extraño. ¿Por qué? ¿Cómo puede tanta gente recordar lo mismo, pero de manera equivocada? Este fenómeno, en el que grandes grupos de personas recuerdan eventos de una manera diferente a como realmente ocurrieron, se ha denominado el efecto Mandela. Hoy vamos a explorar este misterioso fenómeno con ejemplos, testimonios y explicaciones para entender cómo nuestras mentes pueden ser engañadas de manera colectiva. La historia del efecto Mandela comienza en el 2009, cuando Fiona Broom, una investigadora y escritora, estaba charlando en línea con otras personas sobre recuerdos de su infancia y su juventud. Durante la conversación, un tema en particular llamó su atención. Varias personas aseguraban recordar la muerte de Nelson Mandela en los años 80. Algunas incluso tenían detalles vividos, como recordar su funeral y cómo se había transmitido en las noticias. El problema es que Mandela no murió en los 80, fue liberado de prisión en 1990, pasó a ser presidente de Sudáfrica en 1994 y falleció en el 2013, a la edad de 95 años. ¿Por qué tantas personas compartirían este recuerdo erróneo? Fiona, intrigada por esta coincidencia, acuñó el término efecto Mandela para describir este fenómeno, en el que las personas recuerdan eventos que en realidad no ocurrieron de la manera en que lo recuerdan. Lo sorprendente del efecto Mandela no es solo que muchas personas tengan recuerdos erróneos, sino que estos recuerdos son aislados. En muchos casos, hay coincidencias sorprendentes entre las personas, incluso si nunca se han conocido. Es como si un conjunto de recuerdos compartidos por millones de personas fuera creado de la nada. Pero ¿cómo es posible? Uno de los ejemplos más famosos es el logo de Looney Tunes. Muchas personas recuerdan que el nombre del programa estaba escrito como Looney Tunes, con doble O. Este detalle, aparentemente insignificante, genera confusión, porque la verdad es que siempre fue Looney Tunes, con U, como la palabra música en inglés. Pero si les preguntas a muchas personas, jurarían que lo recuerdan de la otra forma. El efecto Mandela tiene una lista impresionante de ejemplos en los que grupos de personas recuerdan detalles falsos de eventos históricos, personajes o incluso cosas cotidianas. Por ejemplo, la famosa línea de Darth Vader en Star Wars, El Imperio contraataca, es uno de los recuerdos más comunes. Mucha gente recuerda la famosa frase como Luke, yo soy tu padre. Pero en realidad lo que dice es, no, yo soy tu padre. La confusión se ha vuelto tan grande que muchas personas incluso afirman haber visto la película original y escuchado la línea equivocada. En otro ejemplo está el logo de Fruit of the Loom. Muchos recuerdan que el logo de esta marca de ropa tiene un monito verde dentro de la canasta de frutas. Pero en realidad, el logo nunca ha incluido ese monito. La confusión se origina por una memoria colectiva distorsionada, que parece haber sido compartida por una gran cantidad de personas. Las explicaciones sobre el efecto Mandela varían. Algunas personas creen que se trata de un error de la memoria colectiva.
un fenómeno psicológico que hace que compartamos recuerdos erróneos debido a cómo funciona el cerebro humano. La memoria no es una grabación perfecta de la realidad, sino que se construye y a menudo se distorsiona por factores como la influencia social y el contexto cultural. Pero no todo el mundo está convencido de que todo se reduce a un simple fallo mental. Algunos proponen teorías más misteriosas y paranormales, como la idea de que el efecto Mandela ocurre porque estamos viviendo en un universo paralelo o en una realidad que ha cambiado. La teoría sugiere que, en algún momento, algo en nuestra historia fue alterado, pero nuestras memorias de ese evento modificado se mantienen como si nunca hubiera sucedido. Pero, ¿por qué nos engañan las memorias? A lo largo de los años, los psicólogos han estudiado cómo la memoria humana no siempre es precisa. Nuestro cerebro tiende a llenar los huecos de información con detalles que pueden no ser correctos. Este fenómeno se conoce como falsos recuerdos. Y aunque no todos los falsos recuerdos son causados por el efecto Mandela, muchos de los ejemplos más famosos están relacionados con este concepto. La memoria no solo se ve afectada por lo que vivimos o experimentamos directamente, sino también por las influencias externas, como las conversaciones con otras personas, lo que vemos en los medios de comunicación y las creencias populares. Estas influencias pueden crear una narrativa colectiva que se convierte en real para un grupo de personas. En conclusión, el efecto Mandela sigue siendo un misterio fascinante, un recordatorio de que nuestras mentes no siempre son tan infalibles como creemos. A través de ejemplos como el logo de Looney Tunes, la frase de Star Wars o el recuerdo de la muerte de Nelson Mandela, vemos cómo las memorias colectivas pueden ser engañosas. ¿Será que estamos viviendo en un mundo alterado o simplemente nuestra memoria colectiva está más fragmentada de lo que pensamos? La respuesta sigue siendo incierta, pero una cosa es clara. El efecto Mandela no es solo un curioso efecto psicológico, es una prueba de lo compleja y enigmática que es nuestra percepción de la realidad. Si tienes algún ejemplo del efecto Mandela que quieras compartir o un testimonio sobre cómo te ha afectado a ti, no dudes en dejar un comentario. Me encantaría saber qué piensas. Esto fue el efecto Mandela, la historia de las memorias colectivas que nos engañan. Nos vemos en el próximo episodio.